Hoy arrancamos en un gimnasio muy particular. Se encuentra en el Hospital Materno y está destinado en exclusiva a los pequeños pacientes oncohematológicos, a los niños y niñas enfermos de cáncer. Ha sido posible gracias a la Fundación César Escariolo y además de suponer un beneficio físico y emocional para sus usuarios, forma parte de un estudio de investigación que permitirá evaluar el impacto de la actividad física sobre la calidad de vida y la evolución clínica de estos pacientes. Buenos días, es lunes, es 12 de enero, arranca Málaga aquí ahora, ya saben, arrancamos pendientes esta mañana de esa preciosa iniciativa que se ha puesto en marcha en el Hospital Materno Infantil y pendientes de las mujeres con riesgo de cáncer de mama que podrán desde hoy hacerse mamografía, ecografía y biopsia en un mismo día. Hoy comienza el denominado acto único, surgido de la crisis en los cribados de cáncer de mama aquí en Andalucía y con el que se busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona. Va a conllevar que en un acto único, pues biopsia, mamografía, ecografía, las diferentes pruebas que los sanitarios vayan entendiendo que hay que realizar, todas ellas se hagan en un pack, se hagan en un acto único, es decir, en un mismo día, en unas mismas horas y en un mismo lugar. Pues muy buena noticia que comentamos a esta hora, son las 11:33 en directo en Canal Málaga con Joaquín Ramírez, Esther Molina, Juan Carlos Robles, bienvenidos los tres. Oye, qué mesa más estupenda. Bien hallado. Buenos días. Estrenamos año como lo tenemos que estrenar. Qué bárbaro. Deberíamos decirnos feliz año porque no nos hemos visto, pero no lo vamos a decir. Ya se ha pasado mucho tiempo. ¿Sí? Es que hay una duda de saber hasta qué momento qué se puede día. decir. ¿Hay que esperar hasta Cuaresma se puede decir o...? Sí, más o menos. Hasta mediados de año. No se presentan las cuentas anuales de las mercantiles a mediados de año. Pues ya Bueno, está lo en mismo. cualquier caso, muy buena noticia, ¿eh? Muy buena noticia relacionada hoy con la sanidad y con este acto único. Bueno, que viene derivado, lo decía yo, de esa crisis que tenía la Junta de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama, pero oye, bienvenido sea, ¿no? Hombre, toda crisis genera una oportunidad. Ya entraríamos si la crisis es más o menos bien llevada o adecuada o real, pero la realidad es que, bueno, pues ha servido para revisar todos los protocolos y ha servido para esto. A mí me parece muy buena noticia. Sobre todo, fíjate, había en el titular un tema que era el plazo de incertidumbre. Es brutal. El plazo de incertidumbre mata, porque cuando tú no sabes a lo que te enfrentas o a lo que te puedes enfrentar, esa duda y esa incertidumbre come mucho por dentro. Ya no solo que mate por dentro en el sentido emocional, sino que mata porque son enfermedades que tienen una progresión que en muchos casos, si la atención no es suficiente y si no ha habido un correcto diagnóstico durante un tiempo, hay veces que durante esos meses son determinantes para que el pronóstico sea vida o muerte. Entonces hay gente que sí se ha jugado la vida, no sabemos cuál será el destino de estas personas que tenían ese problema con la falta de diagnóstico del cribado. Pero bueno, efectivamente, cada crisis es una oportunidad. Crisis en chino significa oportunidad. Y de hecho... Bueno, y en este caso se ha demostrado, ¿no?, que ha sido una oportunidad para mejorar. Lo que ha sido una cagada monumental, y perdóname la expresión, si al final, que puede pasar en cualquier sitio, si al final se resuelve, se toman medidas y se arregla y se mejora, bueno, pues para algo habrá servido. Y yo creo que, si me permites, Paula, hay que valorar el arranque que ha tenido el nuevo consejero de Sanidad, de un arranque inteligente, lleno de fuerza, una gran oportunidad para disipar dudas, un nuevo paso al frente porque la sanidad tiene que estar en reforma permanente, en perfeccionamiento permanente. Y yo creo que eso también ha sido una oportunidad, como estaban reflejando. Bueno, ha sido el cambio a un perfil mucho más político, claro, porque Antonio Sanz Político, tiene mucha experiencia. Pero yo estoy un poco con política. Joaquín en este sentido político, porque es necesario hacer gestión política, que para eso te eligen, pero también muy estratégico, porque efectivamente se ha puesto sobre la mesa lo que Joaquín decía, la sanidad tiene que estar en permanente revisión. Porque la investigación va avanzando, porque los medios van avanzando, porque las enfermedades, como bien ha dicho Juan Carlos, al final es determinante, el diagnóstico precoz es determinante. Entonces, y en enfermedades como el cáncer. Y además, luego, oye, que más. una mujer entre un día en un hospital y salga con todo ya hecho,
fantástico. Una tranquilidad muy grande. Enorme. Bueno, pues habrá que ver que se cumpla, ¿no? Y que este acto único que entra en marcha hoy se ponga verdaderamente en marcha. Una iniciativa, fíjense, este acto único que convive esta mañana con otra que nos llega desde Churriana. 2 jóvenes han sido detenidos en el centro de internamiento de menores infractores por daños, amenazas y desobediencia, tras presuntamente haber roto una reja, un cristal y haber proferido amenazas. Los propios vecinos, donde está ese centro, que es la urbanización El Olivar, dieron la voz de alarma. Asunto muy complicado este. Tuvimos aquí... Tuvimos, y entrará en un ratito el presidente de la Asociación de Vecinos de allí de Yo creo que se hablaba aquí entre dientes antes de salir al aire el tema este de los menores, esto de los menores no acompañados, que Juan Carlos decía, no son huérfanos, son menores. Esto de que los menas te los quedas tú para siempre no tiene ningún sentido. Lo diga la ley o lo diga quien quiera. Eso habría que ver cómo se corrige, se modifica y los menores hay que cuidarlos como hay que cuidar a un náufrago, pero después hay que ponerlo e insertarlo donde tiene que estar, con sus padres. Son menores de edad, ¿eh? Hay claro, por que supuesto. Niños, ¿no? Si yo no digo que no se les trate como se les debe tratar, pero que no puede ser que esos padres pues digan, oye, vamos a hacer el Erasmus migratorio y te mando para allá, estoy en contacto contigo, te veo los jueves. Las Málaga Coge, que a los que llamamos por videollamada, desmintieron que eso sucediera y nos dieron además las cifras. Ya puede Málaga Coge decir lo que quiera. Y dijeron que no era así. Lo hemos visto y lo vemos. Yo lo digo porque es la asociación que aborda este asunto y trabaja con estos menores y lo dijeron ellos. Muchas asociaciones te dicen que hablan permanentemente y están mandándose WhatsApp continuamente con sus padres. Quiero decir, son personas que tienen sus padres en su país de origen. No hay personas, como decía Joaquín, que no son huérfanos. No son personas que si no Juan Carlos, no pero si tendrían a están nadie. buscando tener un futuro mejor y vienen y no cometen ningún delito, porque, hombre, yo entiendo que el que cometa un delito, pero me va a perdonar, ¿futuro mejor un menor? ¿Dónde? Con sus padres. No hay futuro mejor. ¿Futuro mejor de un menor? ¿Dónde? Escolariza. No, pero es un debate muy difícil, que no tenemos tiempo además. Muy difícil y muy sensible, pero yo voy a dar... Esa es la cuestión, que no muy sensible y muy difícil. Yo voy a dar cuestión. 2 pinceladas. Y siento en este sentido, pero las plazas escolares son las que son, ¿vale? Ojalá pudiéramos escolarizar a todos los menores que no tuvieran escolarización en sus países de origen, pero si la tienen, pues tienen que ir a sus países de origen con sus acompañantes. Porque luego, con sus padres, perdón, con sus progenitores. Porque luego hay otro problema añadido. Y es que es lo que pasa con esos menores, que aquí en este programa se ha tratado también, cuando cumplen 18 años. O cuando cumplen la mayoría de edad, o 16, no sé si son 16 o 18, pero los echan a la calle. 18. A la calle. Y ahora, ¿cuál es el problema? Entonces es un tema que hay que abordar, por supuesto en el origen del tráfico, por supuesto en el origen de esa migración ilegal, no nos olvidemos, ilegal, porque es ilegal. Exacto. Y luego, trabajar en el origen, trabajar en intentar paliar el efecto de esa migración ilegal y luego buscar una solución pues para llevar a esos menores con esos padres con los que se están whatsappeando, como dice Juan Carlos, todo el día. Es que el discurso no se trata de expulsarlos, Paula. Creo que es un tema muy complicado, que además no nos da tiempo, son las 11:40, con lo cual lo hablaremos de todas maneras en un ratito y lo vamos a dejar para ese momento cuando hablemos con los vecinos. Pero la buena noticia hoy del día nos la deja la empresa malagueña de transportes, la EMT, que el año pasado registró más de 53 millones de viajeros, el mejor resultado anual de su historia, lo que representa un incremento del 4,8%. Buen dato que demuestra la importancia del transporte público de calidad. Son asuntos que vamos a completar esta mañana con los diferentes puntos en directo en los que estamos esta mañana, como les digo, y que tienen que ver, fíjense, con una nueva edición de La Noche en Blanco, de la que hoy vamos a conocer más detalles de la mano de nuestro compañero Manu García. La otra historia nos llega de la mano de Con Málaga, porque fíjense, esta mañana han hablado de seguridad en la sede de urbanismo tras cancelar, ya saben, el ayuntamiento el contrato que mantenía con la empresa encargada
encargada de este asunto. Lara Hernández nos lo va a contar. Rocío Carrascal está en el centro deportivo, en el materno, dirigido a los niños que tienen cáncer y que están hospitalizados. Y hoy, además, también vamos a hablar de las personas sin hogar. Lo hacemos coincidiendo con la bajada de las temperaturas que hemos vivido en los últimos días y hablaremos de la unidad de atención en calle que tiene el Ayuntamiento de la ciudad. Lo haremos en unos minutos y hablaremos con Francisco Cantos, que es el concejal de Bienestar Social, al que le vamos a preguntar además también por las críticas del Partido Socialista este fin de semana. Fíjense que acusa al Ayuntamiento de abandonar a las personas sin hogar por, dicen, el abandono sistemático en las políticas sociales. Bajada de temperaturas que afecta a las personas sin hogar, pero también especialmente a las familias vulnerables que en ocasiones no pueden ni encender el calefactor. Para ellos, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el bono social térmico que beneficia a cerca de 40.000 familias malagueñas. Y que hoy es nuestro dato que completamos a esta hora con la convocatoria de Con Málaga, de la que está pendiente Lara Hernández. Buenos días. Muy buenos días, Paula. El Grupo Municipal Con Málaga esta mañana ha denunciado lo que a su juicio es un atentado urbanístico y medioambiental, dicen, en referencia al proyecto urbanístico que hay de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo, en Pedregalejo. Critican que se ha eludido escuchar a los vecinos, los que alertan, por cierto, de la pérdida de arbolado, aseguran, y de la afectación a las viviendas colindantes. La coalición de izquierdas exige que se paralice de inmediato este proyecto, la construcción de estas viviendas turísticas, y que se abra un proceso de diálogo con los vecinos. Y el otro de los asuntos sobre el que también se ha pronunciado la coalición de izquierdas ha sido el que comentabas al inicio del programa, la rescisión del contrato de vigilancia de este edificio, el de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se canceló, cabe recordar que se canceló este contrato a la empresa adjudicataria por incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria, y que de momento ahora es la policía local la que está haciendo pues ese servicio de vigilancia de este edificio municipal. Es por ello que desde Con Málaga critican que ha habido una deficiente gestión de los contratos públicos a su juicio, y por ello han emitido un ruego al equipo de gobierno para que se dé una solución inmediata a este problema y se pueda garantizar la seguridad en este edificio. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández. Hacía referencia a ese proyecto de viviendas turísticas. Hoy vamos a hablar de viviendas turísticas. Lo haremos en breve porque se cumplen ya casi 6 meses de la aprobación definitiva y entrada en vigor de la moratoria, ya saben, por 3 años, que prohíbe nuevas licencias de viviendas turísticas en Málaga capital. Hoy vamos a hacer balance con el portavoz del sector, con Juan Cubo. Y les cuento ahora que ayer se celebró el día para planificar las vacaciones. ¿Lo han hecho ya? ¿Han planificado ya sus vacaciones? Hoy hablamos de este asunto y les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños, si viajan con niños. Con niños siempre. Sí. La verdad que es más complicadillo, ¿no? Es más difícil, la verdad. Tiene que tener 80 ojos porque uno para allá, otro para acá. Yo ya niños no tengo nietos, pero ya mayores. Pero viajar sin niños mejor. Porque ellos también lo pasan muy bien con la familia y es todo más divertido con niños. Y más complicado también, ¿no? Es un poco más complicado, pero se adapta. Pues yo en mi época de madre joven me encantaba viajar con niños, pero ya me tengo que habituar y sin ellos. Hoy hablamos con Gloria Lanchas. Es bloguera, experta en viajes y junto a su familia protagoniza El viaje me hizo a mí, un blog. Hoy le vamos a preguntar por todos los detalles a la hora de planificar las vacaciones con niños y sin ellos. Y hablando de viajes, Venezuela volverá a ocupar parte de la actualidad del programa. Hoy hablaremos con Carlos Molina Tamayo, es militar del país de América Latina que tuvo que huir en el año 2002 para instalarse definitivamente aquí, en Málaga. Información internacional que completamos con una iniciativa maravillosa que tiene como protagonistas a los niños ingresados en el materno y la posibilidad que tienen, gracias a ese espacio deportivo que están viendo, de practicar deporte. Rocío Carrascal, buenos días.
Muy buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues estamos en la 4ª planta del Materno, que es el lugar que alberga este gimnasio especializado para los pequeños pacientes de oncohematología. Está financiado por la Fundación Cesare Scariolo y gracias a este espacio, bueno, pues aquí los niños pueden mejorar su bienestar emocional, reducir la fatiga y también los efectos secundarios del tratamiento, además de reforzar el desarrollo psicomotor y también favorecer, que es muy importante, la socialización. Todos los ejercicios están además adaptados de forma individual a cada paciente y los resultados van a formar parte de un proyecto de investigación para estudiar cómo afecta el ejercicio físico en la rehabilitación de estos pequeños pacientes con cáncer. Vamos a estar con ellos, se lo vamos a contar todo en unos momentos. En un ratito volvemos con Rocío Carrascal al Materno Infantil. Les cuento también que mañana martes, día 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hablaremos con los responsables del Teléfono de la Esperanza y ahondaremos en el objetivo de reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda para estas personas. Lo haremos en la segunda parte del programa. Un tema, el de la depresión, que coincide además con la puesta en marcha de la 6ª Unidad de Salud Mental de Hospitalización Breve para Adolescentes, que se inauguró el viernes aquí en Málaga capital. De momento nos vamos a ir con nuestro compañero Manu García, que está pendiente de los detalles de una nueva edición de La Noche en Blanco. Buenos días, Manu. Sí, Paula, buenos días. El cartel de la 17ª edición de La Noche en Blanco tiene el sello del estudio creativo Tiquismiquis Club y se construye, como nos han explicado, a partir de un sistema gráfico vivo. De hecho, la tipografía se convierte en el eje central del lenguaje visual, ya que reacciona a la música en tiempo real, haciendo que las letras bailen, se transformen y se muevan al ritmo de cada sonido. Este cartel viene a responder a la temática de este año, que es Málaga, el futuro se escribe con música. Se trata de una invitación a celebrar la creatividad y la emoción que une al público a través de un lenguaje universal, es decir, la música. La gran cita con la cultura tendrá lugar el 16 de mayo. Tenemos que recordar que el año pasado participaron de esa actividad cerca de 214.000 personas en las 150 actividades gratuitas que se realizaron a lo largo de la ciudad. Gracias, Manu. Pues comienza la cuenta atrás para esa nueva edición de La Noche en Blanco, el 16 de mayo. Tenemos que apuntarlo en el calendario. Y les cuento también que la Academia Gastronómica de Málaga ha celebrado este fin de semana su tradicional gala anual, reconociendo a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia en su entrega de premios 2025. El Gran Hotel Miramar acogió un evento en el que se reconoció al restaurante El Puerto, Víctor y Rezuelo, El Yermo, Mesón de Andrés, Manuel Alba, Taberna del Puerto, Marco Trujillo y Maichoco. Bueno, pues enhorabuena a todos los reconocidos por la Academia Gastronómica de Málaga. Asuntos que completamos a esta hora con las portadas de los periódicos locales que ya tenemos aquí. El Diario Sur dedica su foto y el titular de portada al Málaga. Un Málaga sin fisuras vuelve a exhibirse en otra gran tarde de chupete. Es la imagen y el titular de portada de nuestros compañeros de Diario Sur, que convive a esta hora y que completamos con el Málaga hoy. Los datos de la crisis de los cribados: 22 mujeres han desarrollado cáncer. La información oficial del SAS cifra en 2.317 las afectadas por los fallos en la comunicación de la detención precoz. Noticia que coincide, ya saben, con la puesta en marcha de ese acto único del que les hemos hablado hace unos minutos. La opinión de Málaga: el ahorro de los malagueños crece casi un 50% desde el COVID por la incertidumbre. Es la noticia, el titular y la foto de portada de la opinión de Málaga, que completamos también con El Español de Málaga. Así es el gigantesco hospital que empieza a levantarse: 815 habitaciones y torres de 15 plantas. Esa foto del que será el tercer hospital, ya saben, en la zona justo enfrente del materno. Portadas que completamos a esta hora con la información de servicio, que como siempre comenzamos con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas que suben y máximas que suben también, sobre todo en el interior. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 10 y una máxima de 18 grados, vientos que soplan flojos, variables en el litoral y de componente sur en el interior, con intervalos moderados. Completamos la información del tiempo con el tráfico. Para ello saludamos a Guillermo Jiménez, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital?
Bueno, pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales. Tan solo tenemos un poco más de intensidad en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, en la entrada por Avenida Blas Infante en sentido centro y en Avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias. De nada. Pues tiempo y tráfico que nos sirve hoy para volver aquí a la mesa de actualidad. Vamos a hablar de un tema relacionado con el tiempo, o mejor dicho, con la bajada de temperaturas, porque la masa polar ártica que hemos vivido en toda la península nos dejó la semana pasada una sensación térmica, llegamos de hasta 1 grado en la capital. Bajas temperaturas que afectan directamente, ya se lo pueden imaginar, a las personas sin hogar. Y fíjense que el Ayuntamiento tiene una unidad de atención en la calle, y para conocer cómo trabajan saludamos a esta hora al concejal responsable de Servicios Sociales, Francisco Cantos. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, bien hallado. Buenos días. Cuéntenos cómo es ese servicio que pone en marcha el Ayuntamiento. Funciona todo el año, pero es verdad que durante esta época, además con el frío, pues presta especial atención, ¿no? Esas personas que no quieren ir a lo mejor al albergue, alguna de las plazas que tiene el Ayuntamiento, y que quieren seguir en la calle. Bueno, pues es un trabajo coordinado con la red de las entidades que forman la Agrupación de Desarrollo Málaga Sin Hogar, coordinado también, muy centrado a través de Puerta Única, que es un servicio que tenemos de coordinación que gestiona pues todas a la vez todos esos servicios que cada una de estas entidades puede desarrollar vía los diferentes convenios que tenemos, y sí que es importante pues dejar claro y manifestar que contribuyen o complementan la labor que hace el propio Ayuntamiento. Gracias a estas entidades podemos estar en todo el territorio y trabajar en red. El servicio de calle, de la unidad de calle, como bien dices, trabaja o está activo los 365 días del año, y con independencia pues de la situación, digamos, climatológica que afecte. Si es verdad que cuando hay un decreto de emergencia, pues se activa un protocolo especial y hay unos recursos especiales. Lo más recurrente pues son la famosa DANA o el COVID o episodios que afortunadamente ya hemos pasado. Con respecto a estos días que hay bajada de temperatura, la unidad de calle sigue haciendo su trabajo presencial, bien de manera a demanda, pues porque hay alguna notificación, alguna llamada, alguna incidencia que nos entra a través de, como digo, del sistema de Puerta Única, o bien de oficio en su ruta y en su itinerario normal. ¿Qué hacemos especialmente estos días que bajan algo más las temperaturas? Por supuesto, sobre todo por las noches, pues procurar que las personas que están en situación de calle y que por algunas circunstancias no están usando, son usuarios de los diferentes plazas que tenemos en el Ayuntamiento para pasar la noche, pues facilitarles, pues preocuparnos porque tengan una ropa adecuada, porque estén con un calzado adecuado y, por supuesto, que tengan la mejor posibilidad de pasar la noche cobijado pues, de estas temperaturas que han bajado durante estos días, por supuesto. Concejal, porque ¿cuántas plazas tiene el Ayuntamiento junto a las asociaciones que trabajan para dar respuesta a estas personas sin hogar en la ciudad? Sí, actualmente tenemos 344 plazas, son 96 que están en el CAN, en Alonso Cortés, en el albergue, y el resto están pues conveniadas con diferentes entidades que forman parte de la Agrupación de Desarrollo con los convenios que tenemos. Aparte de sumarle, pues también como prestación de servicios a las personas sin hogar, pues diferentes plazas de comedores, de lavandería, de higiene, en definitiva, pues intentar cubrir pues todas las necesidades más básicas que tienen estas personas que por circunstancias de la vida pues se ven en la necesidad de pasar la noche, sobre todo en la calle. Concejal, ¿y son suficientes los medios que tiene el Ayuntamiento? Le pregunto porque fíjese que el Partido Socialista, no sé si lo ha podido leer, ha criticado justamente este fin de semana el abandono, ellos dicen el abandono de las personas sin hogar porque se destinan recursos escasos, dicen. Bueno, los recursos son los que son y nunca van a ser suficientes. Nosotros venimos de trabajar o prestar un servicio, si mejor podemos decirlo, a personas que están en situación de calle como consecuencia de unas causas que tienen una estructura social que trasciende al Ayuntamiento. El número de plazas de pernoctación, pues por desgracia, está debajo en todos los territorios. No es algo
que esté circunscrito al ayuntamiento de la ciudad. Nosotros tenemos las plazas que tenemos con capacidad de atender a las personas que tenemos. Lo que procuramos es que las personas que estén en la calle también estén atendidas. ¿Suficiente? No es suficiente en ningún sitio. En el Ayuntamiento de Málaga no va a ser una excepcionalidad. Por desgracia, hay más personas en la calle, viviendo en situación de calle, una de una manera más transitoria, otra de una manera más cronificada, y una patología también de personas que están en situación de calle, que la plaza sí tendría que ser una plaza residencial, porque están diagnosticados con problemas de salud, que tampoco la opción sería una plaza residencial para pernoctar, sino una plaza residencial donde se le puedan prestar cubrir todas esas necesidades que desde un punto de vista de la salud pues pueden tener y necesitar. No, yo quería decir, bueno, ante todo un saludo a Francisco Pomares, a Francisco Canto. Yo lo que quiero decir es que hay que ir al origen de esto. Es decir, vamos a ver, ¿cuál es el origen de que las personas tengan que dormir en la calle? Sino una pobreza cada vez mayor. ¿A consecuencia de qué? No olvidemos que la mejor política social que hay es el empleo. ¿O dónde estamos? Dabais una noticia del bono eléctrico para ayudar a aquellas familias que no pueden encender el calefactor y pasan frío para evitar el apagón. ¿Qué noticia tan triste? Lo interesante sería que esas familias tuvieran medios económicos suficientes como para poder pagar la electricidad. Entonces, hay que ir a las causas, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la gente que está en la calle, muchos de ellos, y Paco me corrige si me equivoco, es que no quieren abandonar la calle, que han encontrado casi en la calle un medio de vida. Claro, en la calle no quiere vivir nadie, eso es una realidad. Nadie que está en calle quiere vivir en la calle, todo el mundo quiere dormir en un espacio acogedor, agradable y, por supuesto, tener una vivienda. Pero hay mucho problema detrás de las personas y además cada caso es una realidad distinta y tienen que tratarse de manera distinta, no todos son iguales. Pero hay una gran realidad y es una evidencia y así está probado que muchas de las personas que están en situación de calle tienen problemas de salud mental y de adicciones. Por lo tanto, estas personas tienen que tener acceso a una plaza residencial donde puedan ser tratados. Y yo sí coincido con lo que tú estás diciendo en que el problema es un problema estructural. Nosotros estamos aquí trabajando y prestando un servicio sobre las consecuencias a las que estas personas han llegado fruto de una causa. Y la causa es una causa estructural. Evidentemente es así. Y trasciende al ayuntamiento, por supuesto. Francisco Cantos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. A vosotros, un saludo. Un saludo. Es un problema difícil y además, en fin, al final el ayuntamiento pues pone en marcha todos los recursos, ¿no?, que tiene, además en coordinación con muchas asociaciones, pero bueno, tiene las carencias que tiene, ¿no? Y hay personas que no quieren una disciplina, un régimen, un horario, que yo oía el otro día que personas que, bueno, como no se puede fumar en el centro, en fin, en el albergue y tal, pues no les convence ir al albergue. Y como dice Esther, pues, en fin, en la calle acaban encontrando, no un gran confort, evidentemente, para nada, pero sí un mejor sistema que el que ellos creen que les ofrecen. Hay mucha tipología también, ¿eh? Y mucha variedad, Por eso ¿no? digo que hay que ir al origen del problema, enfermedad mental, enfermedad física o pobreza. Sí, pero es cierto que el área municipal a lo que compete a tratar de resolver al margen del origen del problema, que es mucho más estructural, que es mucho más severo y que es mucho más de política nacional económica, que tratar los que ya están en esa situación, que por desgracia han acabado en la calle, muchos de ellos efectivamente en condiciones con pobreza extrema, con problemas de desestructuración familiar, son personas que inevitablemente están en una situación en la que no pueden salir solos. Entonces, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Pues intentar tenerlo de la forma más adecuada posible. Es verdad que no todas las plazas se agotan en los sitios que habitan Cáritas, en los centros de albergue no se colman todas las plazas y parece un contrasentido, bueno, si quedan plazas libres, ¿por qué no las copan a las personas que están durmiendo en la calle? Porque nadie elige dormir en la calle, algún problema tiene que haber adicional. Probablemente son estas cosas que hablamos de otras problemáticas asociadas, como adicciones, problemas mentales, problemas de otro tipo. Por tanto, un problema que es mucho más grave. Es que creo que hay problemas con tu micro, Joaquín. Entonces no tengo claro que se esté escuchando lo que dice. Sí, venga. Bueno, no, un pequeño comentario, una curiosidad que se sale de este tema, pero hablando de temperaturas. En 1882 nevó en Málaga capital, un fenómeno
pues en fin, extravagante, ¿no? Yo me acuerdo. No me extraña. Bien. Era muy pequeña, ¿eh? Era chiquitísima prácticamente. Me lo han contado, mejor dicho. Casi una lenteja, o menos. Me lo han contado. En 1954, 72 años después, volvió a nevar, que fue una nevada histórica. Yo no estaba tampoco, fíjate, aunque lo parezca, yo no estaba. Y, en fin, fue una nevada, ya te digo, histórica. Se ven fotos de nuestros antepasados con sus copos de nieve, con sus bolas de nieve en la mano. En 2026, 72 años después, ha estado a punto de nevar. Tenemos ciclos de 72 años en las nevadas de Málaga capital. Fíjate con lo que está cambiando el clima. ¡Qué barbaridad! Lo hemos hablado mucho, lo del cíclico. Que me voy a hablar de la vivienda turística, que está ya nuestro entrevistado de hoy, Juan Cubo, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Decía yo que falta muy poquito, y mirábamos en hemeroteca, fue en agosto cuando ya el Ayuntamiento aprobó y entró en vigor esa moratoria de 3 años por la que se prohíben las nuevas licencias turísticas y nosotros para viviendas turísticas, y nosotros queríamos hacer balance. ¿Qué balance podemos hacer de estos primeros meses? Bueno, tranquilidad, normalidad. Ya veníamos de muchos cambios regulatorios a los que nos hemos tenido que ir adaptando, los que o bien de forma amateur o bien de forma profesional estaban gestionando vivienda. Y bueno, pues este ha sido un cambio nuevo, más, en este caso en la ciudad de Málaga. Nosotros lo consensuamos con el Ayuntamiento, estábamos a favor de que se aplicara esa moratoria, sobre todo para dar calma, para que el Ayuntamiento tuviese tiempo para efectivamente ver qué impacto generaba, qué sucedía una vez aplicada la moratoria, y en base, bueno, pues a esos estudios, a esos análisis de ese impacto que genera la moratoria, tomar medidas que sean ya definitivas para el futuro de la ciudad y para el interés general. No sé si se han podido reunir con el Ayuntamiento, si han podido hablar de estos primeros meses, una valoración. Sí, seguimos reuniéndonos mensualmente con Paco de la Torre y su equipo. La verdad es que tenemos una interlocución magnífica y yo la verdad es que me alegro de ello. Hay puntos en los que no podemos estar de acuerdo, pero también hay muchos otros en los que bueno, les ofrecemos datos y tenemos un feedback de cómo lo ve el Ayuntamiento, de cómo lo ve nuestro sector. Y bueno, pienso que ese es el camino para lograr no una perfecta regulación, porque nunca existirá, es muy difícil, pero la mejor regulación posible para nuestro sector y para el interés general de la ciudad. ¿Por qué cómo ha cerrado la vivienda turística en Andalucía y en Málaga el año 2025? Bueno, no podemos presumir de buenos datos, porque parece que en estos tiempos presumir de que las cosas van bien pues no es bueno, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de limitaciones aquí o allá, las cifras son buenísimas, que el turismo funcione muy bien en nuestra comunidad es muy bueno no solamente para nuestro sector, sino para los otros muchos subsectores que se nutren de que nos visiten muchos turistas. Más de la mitad de las plazas de alojamiento en nuestra comunidad autónoma, bueno, pues son viviendas vacacionales. El sector vacacional no es nuevo, ha existido toda la vida. En el 2016 se reguló por primera vez, en el 2022 se ha vuelto a regular. Así que bueno, bien, aunque sean con plazas cada vez más limitadas, las que están en el mercado están funcionando muy bien. Atraemos a turistas cada vez de más calidad y con pernoctaciones más largas, con lo cual todos tenemos que alegrarnos porque es muy bueno, como digo, no solamente para nuestro sector, sino para los demás subsectores que se nutren del turismo. Porque ¿cuál es el perfil del usuario de la vivienda turística aquí en Málaga? Vale, a pesar de lo que podamos pensar y a lo mejor pues, el mantra que se pueda mover, esencialmente son familias. Normalmente una familia elige a la hora de viajar una vivienda vacacional, todos podemos ser turistas, normalmente cuando viajamos con la familia. Si viajas por trabajo, si viajas por un viaje corto en pareja, pues a lo mejor eliges otra modalidad alojativa, pero si viajas con niños, si viajas con personas mayores, si viajamos una familia al completo, si viajamos un grupo de amigos, pues probablemente elijamos una casa donde podemos estar todos juntos, que comportamos espacios comunes, no solamente un piso, también puede ser una villa, o puede ser un chalet, o puede ser una casa en una urbanización, ¿no? Queremos compartir espacios, entonces el perfil es muy familiar y la pernoctación media casi triplica la que se pueda dar en una estancia hotelera. Es decir, hay una rotación mucho más pequeña en una vivienda vacacional que en cualquier otra capacidad alojativa. Porque ¿cuál es la media del día que pasa? Casi llegamos a los 5 noches de media en ciudad. En rural y en poblaciones más pequeñas, en algunos casos llegan hasta 10 días de pernoctación media. O sea que está muy bien. Sí. En respecto a la convivencia, que ha sido uno de los asuntos peliagudos, ¿no? Relacionados con la vivienda turística, cuando hay que convivir con las personas que viven en esos bloques de viviendas.
¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, yo cada vez que me invitáis aquí, que la verdad es un placer venir, hablo de lo mismo. Hay cada día más técnicas, cada día hay más medios para poder solucionar pequeños problemas de convivencia. Málaga fue pionera en el sello We Respect y en colocar dispositivos de ruidos en los alojamientos. En autorregulación, sin que nadie nos haya obligado, pues prácticamente 1/3 de las viviendas turísticas de la ciudad disponen de un sistema de monitorización de ruidos. Donde está es un antes y un después. Se solucionan completamente los problemas de ruidos en una vivienda. De hecho, en las viviendas particulares estos dispositivos no existen y también hay problemas con un vecino que es ruidoso y está allí todo el año, ¿no? En el caso de la vivienda turística, ya digo, autorregulado, pues tenemos prácticamente... Un tercio autorregulado, sin imposición. Esencialmente donde hay un profesional detrás. Ahí también quiero romper una lanza en favor de la gestión profesional. Normalmente el propietario que autogestiona, pues a lo mejor no se preocupa tanto por determinados detalles como pueden ser esos problemas de convivencia. Cuando hay una empresa detrás, pues la empresa procura hacerlo muy profesional, tratar de que no haya conflictos, porque bueno, es un negocio, claro, y le interesa que así sea. Y bueno, cada vez que nos reunimos con Paco de la Torre y su equipo, todos los meses insistimos, porque nos reunimos mensualmente, en que hay una imposición local que se puede hacer para que bueno, pues todas las viviendas turísticas de la ciudad tengan la obligatoriedad de disponer de un dispositivo de control de ruido, porque entendemos que es el camino y además es económico, no es un costo desproporcionado, pero allí donde lo tenemos demuestra que se acaban completamente los problemas de convivencia. No hay ruido, si hay ruido en un periodo muy corto de tiempo se llama la atención al inquilino y en un periodo muy corto de tiempo se soluciona cualquier tipo de problemas. Así que pensamos que es algo muy bueno y que hay que tratar de que venga ya no solamente que sea voluntad del propietario que disponga de este dispositivo, sino que si estás en el registro de turismo autonómico tienes obligatoriedad de contar con este dispositivo en tu vivienda. ¿Y qué les ha dicho el ayuntamiento? ¿Está dispuesto a imponer que sea Paco de la obligatorio? Torre es muy favorable a esto. De hecho, en cada campaña de We Respect, que la repetimos cada año, pues le parece una gran idea y la verdad es que, bueno, así es que no puede pensar de otra manera. No sé exactamente qué problema técnico jurídico puede haber, pero bueno, están trabajando en esto, es lo que nos dicen, que están trabajando en qué normativa tendrían que desarrollar, si fuese vía ordenanza de ruido, cómo tendrían que hacerlo para que encaje dentro de nuestro ordenamiento jurídico esa imposición de ese dispositivo a esas viviendas turísticas. Porque ¿cuántas viviendas turísticas hay ahora mismo en Málaga? En uso, porque en el registro de turismo hay más, pero aproximadamente hay unas 8.000 viviendas turísticas ahora mismo en la ciudad de Málaga. Y hay algunas, cuando se prohibió y se puso la moratoria, hubo algunas que quedaron un poco en el limbo, que no se sabía si entraban, si no entraban. Yo creo que algunas de ellas sí que fueron a los tribunales, no sé en qué punto se encuentra, cuántas están ahora mismo en ese limbo, vale. y si se sabe ya la sentencia, es decir, ¿están dictando a favor, en contra? Bueno, ahí había un procedimiento administrativo. Y bueno, pues las personas que no recurrieron ante la solicitud de cancelación del ayuntamiento perdieron su registro de turismo. Las personas que sí recurrieron, había unos plazos para que el ayuntamiento aportara una documentación a la Junta de Andalucía. Esos plazos han vencido y una vez que han vencido esos procedimientos se han cancelado, ¿no? El ayuntamiento tendría que iniciarlos. De momento esas personas siguen operando con total normalidad porque su registro es completamente legal, está activo, es la Junta de Andalucía quien lo determina y si el ayuntamiento quisiera reactivar, pues tendría que hacerlo. Entendemos que cumpliendo con la normativa, aportando los informes técnicos jurídicos que justifican que esos registros no cumplan con la norma que ellos dicen que no cumplen. Nosotros, y además así se lo manifestamos a Paco y a su equipo todos los meses cuando nos reunimos, no estamos a favor de cómo se ha hecho ese procedimiento. Entendemos que una instrucción no es el procedimiento adecuado. Ahora ya tienen una moratoria, ya no puede haber más viviendas de uso turístico, pero esas que quedaron en ese momento y además que se les pretendió aplicar un carácter retroactivo desde el día en el que se comunicó la instrucción, pensamos que bueno, es de derecho que mantengan su registro porque de buena fe ellos compraron una vivienda, se registraron en el registro de turismo conforme a la normativa que en ese momento aplicaba
Y bueno, si posteriormente se ha hecho algún cambio, bueno, pues se les causa un perjuicio que pienso que no es de derecho que deban de sufrirlo. ¿Y cuántas viviendas están en esta situación? No tengo la cifra exacta porque sinceramente no sabemos cuántas han recurrido. No tenemos una cifra a través de la asociación porque, bueno, nosotros somos una asociación, pero no todo el sector está asociado, como pasa en casi todos los sectores, no todos los propietarios están en nuestra asociación, pero nosotros estimamos que hay aproximadamente 500.000 de viviendas en esa situación. ¿Previsiones para este año, 2026, que acaba de empezar? Bueno, pues seguimos con el optimismo. Yo soy optimista por naturaleza. Pinta bien, pero pinta bien sobre todo porque, bueno, pues el viajero sigue eligiendo esta modalidad alojativa, es decir, nosotros existimos no porque hayamos puesto en el terreno esa capacidad alojativa, sino porque hay muchísima gente que nos elige, no solamente porque le guste, sino porque en muchos casos es que es la mejor de las opciones para su viaje. Hay gente que tiene que desplazarse por cuestiones médicas, para un tratamiento, o porque tiene un familiar hospitalizado, o porque tiene que trabajar y durante 2, 3, 4 semanas pues necesita una vivienda y la necesita con cocina, la necesita con ciertas, digamos, comodidades que en un hotel no va a encontrar. Entonces, bueno, mientras que sigamos siendo una muy buena opción de alojamiento con muy buena calidad para que los turistas o cualquier persona que lo necesite pueda alojarse en uno de nuestros alojamientos, pues estamos de enhorabuena y bueno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Porque ¿a cuánto asciende el impacto económico de la vivienda turística para la comunidad? No sé si para Málaga lo tenemos calculado o para la comunidad en conjunto. Yo no tengo hecho un análisis exacto de todo el sector, sí lo hago con mi actividad concreta de mi empresa, pero aproximadamente el INE determina que cada viajero que visita una vivienda de uso turístico en Andalucía consume 1.700 euros, gasta 1.700 euros. Los datos son que de esos 1.700 euros el 40% aproximadamente quedan en el alojamiento, pero el 60% queda en el destino. Y normalmente queda en el destino en proximidad. Normalmente es restauración, ocio, la frutería del barrio. Es precisamente un poco lo contrario de lo que se nos achaca, ¿no? Ese turista viene y lo que quiere es, o porque lo necesita, o bien porque lo que quiere es conocer de verdad la ciudad, claro, pues consume local, consume cerca y al final, bueno, pues pienso que es bueno para todos en empleo, en consumo y en revitalización y en dinamización de esos centros o esas ciudades donde se aplica o donde existe ese tipo de capacidad alojativa. Pues Juan Cubo, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, mil gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, como siempre. Nosotros analizamos todos estos detalles y todos estos titulares ahora en la mesa de actualidad porque mis tertulianos han estado muy pendientes de toda esta entrevista y la vamos a analizar y a comentar ahora. Bueno, claro, la vivienda turística que pasa por un muy buen momento, lo vimos la semana pasada, que Turismo Costa del Sol hizo balance de 2025 y ha vuelto a ser un año récord. Claro, llegan turistas y muchos de ellos pues eligen la vivienda turística. Yo en primer lugar dar la enhorabuena al presidente, a Juan, por poner en valor la profesionalidad del sector. Es decir, es que, vamos a ver, en todos los sectores hay ilegales. No nos vamos a destapar ahora. Entonces lo que hay que poner en valor es que la mayoría del sector es profesional y que quieren medidas de seguridad y profesionales. Y los que no las cumplen, pues no están en el tablero. Ya está. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, quien manda es el consumidor. Si el consumidor demanda un determinado producto, ese producto existe en el mercado. Cuando no hay demanda, no hay oferta. Pues por algo será, además, por algo será. Yo, por ejemplo, hablaba, y perdona, Juan Carlos, del turismo. Es que la última intervención hablaba de gente que viene a trabajar, que tenemos una deficiencia. Hoy daba una noticia, ¿no?, de que Málaga era elegida, un periódico publicaba como destino preferente para personas que quieren venir a trabajar como empresarios o como autónomos, pues necesitan una vivienda, ¿no?, digo yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y luego familias enteras, yo soy una familia numerosa. Si yo tengo que pagar 8 habitaciones de hotel... Es imposible. Pues es imposible que yo pueda viajar. Imposible. Efectivamente, es una cuestión de demanda y también de oferta. Si tú tenemos una demanda muy al alza para un sistema de viaje y de vacaciones, en la cual lo que prima es una vivienda turística en lugar de un hotel porque soy una familia y tengo 3 hijos, o porque me apetece más, o porque me es más cómodo, porque me sale más barato, la demanda esa sube, más la gente que quiere... Hay mucha gente que además quiere piso porque vienen aquí a trabajar, vienen de temporada, vienen profesores y necesitan estar nada más los meses de invierno, o vienen hasta 1 o 2 años porque están desplazados de otra empresa, de otro país.
pero además nos cargamos la oferta porque la penalizamos. En diciembre se ha aprobado la renovación otro año más del atraco a mano armada que supone esto que llaman escudo social para que el alquiler se pueda aprobar todavía. O sea, un ataque a la propiedad privada fuera de la Constitución, que era o sea, se creó en el 2020 como una emergencia y han aplazado año tras año. En España tenemos un déficit de vivienda en Málaga de 15.200 viviendas. Decía que hay 8.000 de vacacionales. Pues todavía faltan otras tantas hasta llegar hasta los 15.000 y pico, 15.500 viviendas que hay aproximadamente de déficit que hemos creado. O sea, hay que hacer más vivienda, pero resulta que si hace más vivienda, pues resulta que eres especulador. O sea, en España hace falta 450.000 viviendas al año para la gente que se emancipa y quiere buscar una casa. 600.000 cada año. ¿Las hacemos? No. Pues mientras no lo hagamos tenemos un problema. Y si las que tenemos y ya existen, el propietario no lo quiere poner en alquiler de vivienda residencial, pues si el precio alto, no habrá vivienda, habrá escasez y la gente prefiere destinarlo a vivienda turística, que aún así 8.000, es que son muy pocas. Para una ciudad como Málaga son muy pocas. Tendríamos que hablar viviendas. de la seguridad del alquiler también. Por eso. Liberalizar suelo. A eso me refería. Algunos creen, cuando yo digo eso, ya están los liberales, los neoliberales. Liberalizar suelo es tan simple como que si está disponible se puede construir. Correcto. Si no está disponible, no se puede construir. Y así bajar el precio. Bueno, exactamente. Que vamos a seguir hablando seguro de la vivienda de uso turístico. Y en un minuto además le vamos a hablar de las vacaciones, pero antes el suceso del fin de semana. 2 internos del Centro de Internamiento de Menores de Churriana fueron detenidos este fin de semana tras protagonizar estos actos. Fíjense. Los propios vecinos fueron los que alertaron de lo que estaba pasando y para preguntarles a ellos, a los vecinos, saludamos a esta hora a Alejandro Bella, que es presidente de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización El Olivar. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos qué ocurrió, Alejandro. Bueno, pues el viernes sobre las 10 de la noche, en un grupo de WhatsApp que tenemos los vecinos de temas de la comunidad, pues empezó a surgir aviso de algunos vecinos que viven ahí justo en el perímetro de este centro, que se escuchaban voces, y empezaron a ver como el edificio está justo pegado a nuestras fachadas, pues bueno, se ve perfectamente, ¿no? No ha habido que subirse en ningún sitio para ver eso. Y eran pues 2 de los muchachos que estaban ahí dentro, pues arrancaron ahí la ventana que había, quitaron las rejas. Bueno, como se ve, las rejas no estaban ni sujetas porque no se ve apenas daño en el marco. Y por lo que no ha podido decir la portavoz del Sindicato de Policía Nacional, pues bueno, ha sido un pequeño motín, ¿no? Un pequeño motín que al final pues incluso llegaron a coger los cristales de esas ventanas y estaban ahí intentando sublevar al resto de internos. Y esto no es más que consecuencia de meter a tanta gente en un edificio que no cumple las condiciones para ser un centro de internamiento. Porque, Alejandro, ¿son habituales este tipo de incidentes que hemos visto en estas imágenes? Bueno, este es el más... Aclarar que lleva solo 6 meses abierto. Nosotros nos hemos apuesto desde el principio de que no era un sitio que reunía las condiciones. Ya en agosto, pues... hubo no un incidente parecido, pero se escucharon voces ahí, algunos internos pues diciendo esta noche la liamos y tal, y no quedó, por lo menos nosotros desde fuera no vimos mucho más, ¿no? Pero este estaba, bueno, pues como se puede ver, ¿no? Estaba ya muy, muy caliente, ¿no? Cuando yo me acerqué allí, a la casa de una vecina, la vecina que está justo enfrente, y ellos mismos, los internos me decían, vecinos, grábanos. Si hubieran querido escaparse, se escapan, porque aquellos tenían en la calle la tienen a 6 metros y las rejas, como ha visto, pues se pueden quitar perfectamente. Por lo que también nos ha dicho la Policía Nacional, parece ser que estaban intentando, surgió a mediodía, que ya estaban hartos, dicen, hartos de comer macarrones y cuscús, y empezó a calentarse el ambiente y acabó en esto. Yo cuando se llevaban a uno de ellos en el coche, yo estaba en la calle y tenía un poquito la ventana del coche de la Policía Nacional abierta. Me dice, vecino, grábanos. Dice, que no nos dan de comer. Me decía, literalmente, dice, soy moro y nunca he comido más cuscús que aquí. Y parece ser que es que las condiciones allá ahí dentro pues no son las mejores. Incluso en nuestras denuncias, alguna ex inquilina o interna ha hablado de que su familia lo ha denunciado al juzgado porque aquello no reúne las condiciones.
Bueno, o sea, la familia lo ha denunciado a los juzgados, pero no se lo lleva. O sea, tiene familia. Este centro de internamiento no sé si son de menores, porque el que se asoma por la ventana ya hace años que le han salido los pelitos, ¿eh? Yo creo que este tiene la pinta que tiene de hombre fornido. Son hasta los 17 años. Claro, porque el que se ve la ventana, la pinta que tiene, no sé si será menor o no será menor. Y entre que no tiene documentación porque se la y no se sabe si le hacen pruebas médicas para demostrar que son menores o no, porque eso se supone que ya no se hace. Perdón, solo un inciso. A ver, que este muchacho dijese que era moro no quiere decir que fuese de origen... Hablaba castellano como ustedes y yo, vamos, hablaba perfectamente. Y esto no es un centro de menas ni nada de eso, es una cárcel para menores, lo que era antiguamente llamado un reformatorio. Ahora, que pueden venir de cualquier... El muchacho tendrá su carnet de identidad español como lo tengo yo, lo tiene mi hijo, ¿no? Solo he hecho comentarios que él hizo exactamente, pero no quiere decir qué tal. O sea... la propia policía dice que uno de ellos ya era de mayor de edad, de 18, y el otro, pues, por los otros medios hablan de 17, ¿no? La Junta de Andalucía dice que la media de edad en estos centros es de 17,4 años, o sea que, digamos, gente ya, pues, madurita. Claro, es que la ley del menor, la ley jurídica del menor, y corregirme si me equivoco, diferencia en las medidas cautelares a tomar o las medidas de internamiento en función del tramo de edad. Porque puede haber un menor de 10 años o puede haber un menor efectivamente de 17. Entonces, claro, normalmente las medidas de internamiento se arbitran para menores que han delinquido con un determinado carácter de gravedad del delito y con una determinada franja horaria. Todo eso va acompasado. Luego, estos centros de internamiento penal de menores, de orden penal de menores, son centros de internamiento que la media de edad, efectivamente, creo perfectamente que esté entre 17 años y medio. Con lo cual es un problema, y si es una hipotética cárcel, vamos a llamar a las cosas por su nombre, de menores, especializada en menores, efectivamente tiene que tener unas medidas de seguridad. Y una medida claro, por eso no les dejan salir y además por eso tienen cierta peligrosidad para el vecindario. O sea, que negar eso es una tontería. Nadie quiere una cárcel, Unas verjas que se puedan quitar parece un poco absurdo. O sea, el problema está basado todo en el origen, lo que tú hablas del origen del problema anteriormente, es la decaída del principio de autoridad. Como alguien intente poner disciplina, son chavales que están en la cárcel porque algo habrán hecho. O sea, han delinquido, se les ha juzgado, han sido condenados y están en una prisión especialmente para menores. Sucedáneo de cárcel. Un sucedáneo de cárcel. Ha dicho pues, al ser menores no pueden entrar en prisión. Porque comen siendo moro, pues tú verás, ¿no? Si comen cerdo, porque comen cerdo. O por el hecho de que haya cerdo. Lo que haría falta es que estos centros, para empezar, que no tengan zonas residenciales. No tiene ningún sentido que pongan una zona residencial, una prisión. Habrá que buscar el sitio más adecuado, que además los menores tienen unos regímenes de entrada y salida, no ser prisiones propiamente dichas, en la que la salida no está tan cara, por llamarlo de alguna forma. Los centros menores sí que tienen unos regímenes de entrada y salida en ocasiones mucho más laxos, y tenerlo en una zona residencial posiblemente no sea el mejor sitio donde pueden estar. Y yo voy a dar otro dato. Yo empecé trabajando como abogada que soy en mi época de ejercicio profesional en menores y me fui. Y me fui porque no podía aguantar, y lo confieso públicamente, porque el que delinque con 17, 17 y medio y 18, os aseguro que los delitos son exactamente los mismos que el de 20. Entonces, te encuentras ahí con una barrera emocional importante, y ya hablo de robos con fuerza, hablo de violaciones, hablo de delitos graves. Entonces, ese centro, aunque no sea una prisión, tiene que tener medidas extraordinarias de seguridad. Y luego, por supuesto, condiciones dentro que sean buenas también, oye, tampoco, ¿verdad? Sí, vamos, si nosotros entendemos que la sociedad, esto es un servicio muy importante a la sociedad. Estas cosas, pues cualquiera puede tener un hijo que se nos descarríe, pues, Dios quiera que no. Pero esto es como consecuencia de una causa, y es que un privado decide que se va a abrir un CIMI, una cárcel para menores, en un chalet, en mitad de una urbanización. Entonces es un edificio pequeño, donde se meten 50 menores, y donde desde el origen estamos denunciando que el edificio no cumple.
Por ejemplo, no hay un vallado perimetral, solo la mitad del edificio tiene un vallado perimetral medianamente difícil de saltar. El resto es una vallita que hasta hace un mes era una valla que estaba caída al suelo, ahora recientemente le han puesto una un poquito más bonita, pero que tiene 2 metros de altura. Ya, si estos muchachos hubieran querido irse, vamos, tardan 0, en estar en la calle. Lo que pasa es que estaban, digamos, denunciando. A mí cuando yo entré decía, vecino, graba esto, ¿no? Buscando tener un altavoz sobre la situación. Como hay familias que lo han denunciado y que están allí, están metidos con calzador, porque al final es una empresa privada la que lo gestiona, es mucho dinero el que hay por en medio, y oye, lo que se puedan ahorrar y echárselo al bolsillo, pues al final genera esto. Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Tengo que decir que nosotros hemos llamado, por supuesto, a la Junta de Andalucía, también estamos pendientes todavía de ver cuándo nos pueden atender para contarnos justamente pues lo que sucedió y para contarnos las condiciones en las que se encuentran esos menores de edad. Alejandro, mil gracias. Nosotros. Perdóname, Juan Carlos, que te he cortado. Porque que la gestión privada de prisiones es una cosa que es bastante llamativa. En Estados Unidos se ha hecho desde siempre. Y no estoy en contra de que haya una gestión privada, lo estoy en contra de una gestión deficiente. Es decir, si hay un edificio que no reúne las Si el edificio no reúne las condiciones, pero yo por otra parte entiendo que la Junta de Andalucía, que es la administración responsable, tendrá una fiscalización sobre que ese edificio cumpla con la normativa. Entiendo, por eso también hay que esperar a ver qué dice la Junta de Andalucía y escucharles, ¿no? Que me voy a ir al materno, que ya han visto al principio del programa, hemos arrancado con esa imagen maravillosa, ese centro deportivo que ya tienen los niños y niñas que están allí hospitalizados, que tienen cáncer en el materno y que pueden hacer deporte gracias a ese espacio. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues mira qué bien estamos aquí, al solecito, en el materno. Esto es un lujo, en el nuevo gimnasio, ya lo saben, además de patrocinado por la Fundación Cesare Scariolo. Y vamos a conocer un poco en qué consiste este espacio, que además es tan importante. Yolanda Rando, supervisora de oncohematología, muy buenos días. Buenos días. No me equivoco, ¿no? Es muy importante. Súper importante, muy importante para nuestros niños. ¿Cómo surgió la idea de crear este espacio? Pues mira, realmente era un par de años, nosotros estuvimos visitando otras unidades de oncología por Andalucía y observé que en algunos hospitales tenía espacios al exterior, ¿vale? Entonces compré rápidamente la idea y estuvimos buscando aquí donde podíamos instalarlo. La dirección del hospital me la compró, me dijo que sí, que íbamos a hacer un espacio al exterior. Y empezamos a montar un poco con actos lúdicos para por la tarde y luego surgió la idea de hacer un gimnasio para la mañana para que los niños hicieran la rehabilitación al aire libre y acompañados de sus padres. Y entonces pues así lo organizamos y así lo montamos. Sí, porque además el materno sí que tiene en la parte superior un jardín muy bonito, pero no todos los niños pueden subir allí, ¿no? Sí, tenemos en la séptima una ludoteca preciosa que nos hizo jugaterapia y sí la usamos, claro que lo usamos. Lo que pasa es que algunas veces nuestros niños están un poco más restringidos porque están menos deprimidos, no pueden compartir espacio con otros niños y a lo mejor muchas veces traen bombas, traen suero y entonces siempre es más fácil tenerlos más cerquita de la planta que no en la séptima planta. Aunque ellos suben también, pero esto es más fácil. Entonces pues por la tarde pues pueden pasear un poco por aquí, hacer un poquito de ejercicio, sobre todo al aire libre, y estamos contentos por tener este espacio. Es que los días en la habitación se hacen muy largos, ¿no? Sí, se hacen muy pesados. Los tratamientos, quiera o no quiera, los efectos secundarios que obligan a estar más tiempo ingresados, quiera o no quiera, aunque tenemos el espacio muy humanizado, tenemos también una pequeña ludoteca al final con voluntarios, pero todo lo que hagamos por estos niños es poco y sí es verdad que esto es un espacio exterior, un espacio donde te da el aire, donde te da la luz, que es muy importante salir de esas 4 paredes de la habitación y es un acto también que se parece un poco al parque, un parque infantil también, entonces los niños hacen ejercicios pero también tienen la idea de que están jugando y eso realmente lo importante, ¿no? Que hagan una actividad física, pero que ellos no lo consideren como algo obligatorio, sino que sea algo lúdico para ellos. Y por eso estamos muy contentos de este cachito que hemos conseguido. Un cachito precioso. Vamos a hablar ahora con Marta Cortés. Ella es oncóloga también de aquí, del materno, muy implicada en todo este proceso. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué beneficios tiene para los niños, para las niñas que se encuentran en situaciones ahora mismo pues oncológicas, el hecho de contar con ese trocito al aire libre, donde poder hacer ejercicio, donde poder, bueno, pues también estar unos con otros?
Bueno, pues muchísimo. Nosotros sabemos que los niños con cáncer se benefician del ejercicio físico en cualquier fase de su tratamiento, no solo durante la quimioterapia o radioterapia, sino también durante la recuperación. Tiene efectos beneficiosos a nivel cognitivo, a nivel físico, especialmente a nivel también de relaciones sociales, ¿no? Porque muchas veces son niños que por su situación, por la enfermedad, tienen limitaciones a la hora de acudir a actividades de grupo, a zonas comunes del hospital. Y una iniciativa como esta hace que tenga un espacio propio que tiene un beneficio claro médico basado en la evidencia, o sea que mucho. Todo mejora en el proceso, bueno, en ese tratamiento, todo lo que conlleve un poco de movimiento. Sí, todo lo que conlleve movimiento, relacionarse con otros niños en su misma situación, salir de la habitación, desconectar un poco de esa sensación de enfermedad, de tratamiento, olvidarse por un rato de todo lo que está ocurriendo alrededor de la enfermedad, que es importante a la hora de también afrontar los siguientes pasos y prepararlos para que lleven bien ese tratamiento y todas las fases que tiene, que a veces son muy largas. El Materno Infantil de Málaga trabaja mucho en la humanización, en toda esa idea. Mucho, yo creo que es una iniciativa estupenda en la que no solo hemos colaborado rehabilitación, enfermería, oncología pediátrica, trabajo social, sino que además colaboramos con asociaciones de voluntarios y eso aporta mucho a que el hospital se abra a estas iniciativas comunitarias que al final tienen todos como objetivo lo mismo, ¿no? Que es el bienestar y una repercusión positiva en el niño con cáncer. Pues vamos a hablar ahora con Almudena García, ella es la supervisora de rehabilitación. Muy buenos días. Buenos días. Porque además todo el ejercicio que los niños hacen aquí está totalmente controlado y, bueno, seguro 100%. Sí, está totalmente controlado y está protocolizado desde cualquier ámbito. Se inicia todo el proceso por una prescripción del médico oncólogo responsable del niño y su hematólogo, y después nuestros médicos rehabilitadores valoran a esos niños y, según criterios de inclusión y seguridad, pasan a recibir el tratamiento de fisioterapia, que siempre va a ser personalizado e individualizado. Y lo bueno que nos aporta este medio y este sitio, pues que lo van a hacer al aire libre, que lo van a hacer en un espacio súper bonito en el que los niños se van a sentir como niños. Entonces, ese ejercicio se enfoca al juego. A través del juego y de ese ejercicio terapéutico vamos a conseguir un beneficio en su bienestar físico, psíquico y emocional, tan importante en estos niños. Tenemos que intentar adaptarle esta estancia en el hospital pues un poquito más afín y más cercana a lo que fuese su vida fuera del hospital. Entonces hacía falta este parque, este club deportivo, que gracias a la Fundación Escariol lo hemos conseguido tener y estamos súper ilusionados en poder seguir haciendo nuestro trabajo y beneficiando a estos niños pues en un ambiente tan agradable como es este ambiente. Las distintas áreas habéis trabajado muy de la mano en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos trabajado codo con codo durante más de un año, todas las áreas, porque para nosotros lo importante es la seguridad del niño y de la niña y sus cuidadores. No tenemos que olvidar que estos niños siempre van a estar acompañados de un cuidador y todo el equipo multidisciplinar que formamos parte de esos cuidados estamos totalmente informados y estrictamente protocolizado, y el objetivo primordial es la seguridad del niño. Padres, madres, ¿cuál ha sido su reacción? Pues la reacción es maravillosa, pero no solamente de los padres, de las madres, de los cuidadores, de los niños y niñas, sino de nuestros profesionales, porque tenemos mucha ilusión por empezar, porque es un espacio tan bonito y tan favorable para que el objetivo final, que es el beneficio del niño, se consiga, así que estamos todos muy ilusionados. Claro, hay que decir que todavía no se ha empezado a hacer el ejercicio aquí, pero por motivos climatológicos, porque ha hecho bastante frío, ha estado lloviendo bastantes días y están un poco pendientes de que mejore un poquito el tiempo para poder ya empezar, ¿no? Efectivamente, simplemente por razones climatológicas, pero por ilusión y por ganas de empezar a trabajar tenemos todo el equipo muchísimas para comenzar. Es un proyecto muy ilusionante y creemos que es un beneficio absoluto para los niños y niñas de nuestro hospital. Almudena, además la idea un poco a largo plazo va a ser formar parte de un estudio, ¿no?, para ver estos beneficios, cómo se traducen después en el día a día de los menores. Sí, el objetivo también futuro es el de estudiar y valorar ese beneficio del ejercicio terapéutico y actividad física en el tratamiento de estos niños oncológicos. Se sabe ya que se reducen los efectos secundarios del tratamiento oncológico a través del ejercicio. Entonces,
si además lo seguimos y corroboramos con un estudio, pues más que mejor. Nos ayudará a seguir creciendo en este área. Pues muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias a todos estos profesionales, además, que pues que han decidido unirse para llevar a cabo este proyecto tan bonito, sobre todo en beneficio de los que más lo van a disfrutar, esos niños y esas niñas que están aquí en el Hospital Materno en tratamiento de cáncer y que van a ver cómo su situación mejora mucho gracias a este espacio. Oye, pues maravillosa esta iniciativa a la que nos ha acercado. Dice que sí, Esther, qué bonito, que se hagan cosas buenas. Precioso. Y cuando es además dirigida a los niños que van a tener además ese espacio para poder hacer deporte, precioso. Sí, señora. Qué bonito. Salud física y mental. En un proceso además complicado, básico. Claro, y además lo bueno es que van a poder hacer deporte y van a poder ver los propios médicos cómo favorece el deporte a la evolución también de la enfermedad, ¿no?, en los más pequeños. Así que maravillosa esta iniciativa, la que nos ha acercado esta mañana Rocío Carrascal y Lorena Aragón. Nosotros seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. De hecho, vamos a hablar ahora con un militar que tuvo que exiliarse hace 23 años tras participar activamente en el fallido pronunciamiento popular contra Hugo Chávez en el año 2002. Acabó refugiándose en España y tras un largo periplo se estableció aquí en Málaga. Se considera un andaluz más y esta mañana ha querido estar con nosotros. Él se llama Carlos Molina Tamayo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias y un gran saludo al pueblo de Málaga, pues que ya como he dicho soy malagueño y mis hijos no tienen el acento venezolano, tienen el acento andaluz bonito. He perfilado yo un poco su historia, pero cuéntenos su historia, que es prácticamente de película. Bueno, cuando gana Chávez, yo era director de armamento explosivo de las Fuerzas Armadas. Él me llama, me dice que me mantenga en ese puesto, que sabe la labor que estoy realizando. Y luego de año y medio me pide que vaya a ser el consejero de Seguridad y Defensa de la Nación, que prácticamente ya es un cargo ministerial y político. Y cuando entro dentro de ese monstruo me doy cuenta que las razones de Chávez con el pueblo venezolano no son las que él había manifestado anteriormente, ¿no? Es puro engaño. Lo que quería era establecer el gobierno socialista comunista, mantener a la gente pobre, transformar a todo el continente americano, la parte de Iberoamérica, transformarla en ese socialismo fracasado del siglo XXI. Y, por supuesto, discuto mucho con él. Me releva, me nombra embajador de Venezuela en Grecia, y cosa que no acepté. Y me pronuncié contra él un 18 de febrero diciendo que Chávez tenía que renunciar por infinidad de razones, que a la postre el futuro dio la razón, pues yo prácticamente percibí todo lo que iba a pasar en Venezuela y es lo que está sucediendo. Participé activamente con la sociedad civil en la marcha Miraflores el 11 de abril, logramos sacarlo por 3 días. Lamentablemente, por culpa de nosotros mismos, de la oposición, se traicionó a la sociedad civil y bueno, a mí me pusieron preso. Luego los abogados lograron darme cárcel por casa. Y como yo mantenía contacto con los servicios de inteligencia de Chávez, me informaron que me iban a enviar a una cárcel de delincuentes comunes y ahí a hacer un sicariato y mandarme a matar. Por supuesto, pasé a la clandestinidad y pedí refugio en la Embajada de El Salvador. El Salvador envió a un embajador y a un coronel a buscarme, negociaron con el salvoconducto con el régimen venezolano y de ahí pasé a El Salvador. Cuando llego a El Salvador, primera vez que iba yo a ese bello país, resulta que la oposición era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los comunistas amigos de Chávez. Estuve trabajando con el gobierno de El Salvador porque le pasaba información de inteligencia sobre los manejos ilegales y financieros que Chávez le mandaba a todos los grupos de izquierda radical de Iberoamérica. Y al final tuve que salir de ahí porque tuve un pseudo atentado, me querían secuestrar para llevarme a Nicaragua, etcétera, y tuve que salir de ahí y fui hasta Suiza a trabajar con mi hermana. Y de ahí decidimos venirnos a España por conveniencia, porque ya en ese momento se podía trabajar por internet todo lo que era el asunto de la compañía de mi hermana. Y contacté en ese momento al Partido Popular,
el Partido Popular me dio todos los papeles para que yo y mi familia nos estableciéramos en España, en Málaga específicamente. Y desde ahí, bueno, el trato del pueblo español hacia nosotros ha sido realmente como si fuésemos españoles. Yo estoy muy agradecido al PP, muy agradecido al PSOE, no el de Sánchez ni el de Zapatero, al PSOE anterior a esta gente que sabían cómo era el asunto de Venezuela. Y bueno, ¿qué le digo? El destino nos llevó a España y siempre digo, yo creo que los españoles no se dan cuenta del gran país que tienen, pero realmente es un gran país y estamos muy orgullosos de que Hispanoamérica descienda de Castilla y Aragón. Yo quería preguntarle, porque usted ya vaticinó que se iba a producir este ataque de Estados Unidos a Venezuela. ¿Cómo lo sabía? Bueno, es que yo llevo haciendo un cabildeo de hace más de 10 años. En la primera administración Trump, viajé varias veces a Estados Unidos. Y yo percibía, mi percepción es que Venezuela es un país secuestrado, como todos sabemos, y que nosotros teníamos que demostrarles al gobierno de Estados Unidos de América que el régimen de Chávez Maduro es el centro de gravedad de todos los malos que está sucediendo en Iberoamérica y en Europa también en parte. Y entonces yo vendía 3 líneas que afectan los intereses y la seguridad y defensa de Estados Unidos, que estas 3 líneas son el narcotráfico, por supuesto. Recientemente, desde hace 5 años, el envío de criminales sacados de las cárceles venezolanas y psicópatas a Estados Unidos para alterar a la sociedad estadounidense. Y una tercera línea, estas líneas están todas conectadas, una tercera línea, las relaciones con Irán, Hezbollah y todos los islamistas radicales que existen en el mundo tenían refugio y financiamiento en Venezuela. Y el dinero del narcotráfico combinado con la FARC y el ELN prácticamente era un financiamiento y una chequera de petrodólares y de dinero del narcotráfico abierta para financiar todos estos movimientos islamistas radicales. Y por eso es que digo que no solamente afecta al continente americano, sino también a Europa. Y voy a aprovechar su pregunta. Perdón, es que no te escucho. A decirle que estoy impresionado cómo la izquierda radical española le ha dado, ha cambiado la historia de nosotros los venezolanos. Y dicen que fue una invasión, no es invasión, es una intervención quirúrgica que le estamos pidiendo nosotros los venezolanos. No se van a robar el petróleo ya se lo han robado, inclusive gente de la izquierda española que está involucrado en eso, se lo han robado los islamistas, se lo han robado Maduro, se lo ha robado Tarek al-Aksami, que fue preso por ellos mismos y dicen que ha robado 25.000 millones de dólares. Entonces esta izquierda radical hipócrita española, que no la veo en las calles protestando contra la masacre que está sucediendo en Irán, entonces no nos interesa nada de esa izquierda radical, porque sabemos que la relación entre Estados Unidos y Venezuela, que siempre fue una relación de aliados hasta que llegó Chávez, menos mal que el presidente Trump y el secretario Marco Rubio no le hacen caso a esta izquierda farsante a nivel mundial. Así que bueno, yo lo primero, de agradecerle al invitado que se ha conectado. Es un honor para nosotros tener a un héroe de su país que ha tenido que recabar en España, donde por supuesto es bienvenido, y que nos puede contar de primera mano las cosas que ya sabemos por otros compañeros, pero que usted la ha sufrido de primera mano. Persona, claro, lo ha vivido en primera persona. Lo que hay en Venezuela es un secuestro del país. La palabra yo creo que esa es la definición más exacta. Han secuestrado a la voluntad popular. No ya solo con las elecciones pasadas, últimas, que es obvio que Maduro que había perdido y que la secuestró, imponiéndose en el poder por la fuerza, sino que es que ya las anteriores, la segunda de Hugo Chávez, en el 98 Hugo Chávez ganó las elecciones lícitamente, convenció a la gente, engañó a la gente y dijo que iba a estar 18 meses y que después se iría. Bueno, les convenció, bueno, sí. Pero ya las siguientes ya las perdió. O sea, yo tengo una persona que estuvo trabajando conmigo en el despacho Málaga, de mismo apellido, Molina, también, que su familia
no sé si todo puedo decirlo, bueno, yo entiendo que sí, porque están viviendo en Miami, y la familia, su padre era el director de la oficina del Censo Nacional. Cuando esas últimas elecciones, creo que era el 2006, si no me equivoco, las segundas elecciones, cuando fue allí su padre a la sede del edificio, le dijeron, está el ejército en la puerta, que usted no puede entrar. Por la noche le había preguntado a su padre, papá, ¿cómo han quedado las elecciones? Y dice, pues ha ganado la oposición, que no recuerdo, que tenía Hugo Chávez en ese momento. Y cuando fue por la oficina estaba el ejército diciendo, usted no puede entrar, porque no, si yo soy el director de esta oficina, ¿cómo que no puedo entrar? Y dice, no, usted justo el que no puede entrar. Y el soldadito que estaba ahí, que es un chaval que estaría haciendo el servicio militar, se apiadó y dijo, no, usted justo el que no puede usted entrar, yo le aconsejo que no entre, licenciado. Y fue lo que le dijo, y de ahí se fueron corriendo a Miami. Sí, es un narcoestado terrorista, pero que además es un país totalmente ilegítimo. Y toda esta izquierda caviar, izquierda que se le llena la boca hablando de la democracia, que son verdaderamente una banda de sátrapas. Yo lo que más me duele es... Eso lo dices tú, ¿eh? Eso lo digo yo, lo mantengo donde haga falta. A mí ya solo ver algún periodista que ha publicado que los venezolanos que están aquí en España, que se han tenido que exiliar porque lo están persiguiendo en su país, los ha llamado como gusanera fascista. De todas formas, yo por decir algo, yo primero dar la enhorabuena a Carlos Molina, muchísimas gracias, sobre todo por poner palabras clarísimas y un argumento clarísimo que lucha contra el relato que efectivamente se ha construido, un relato falso que ha construido efectivamente una izquierda radical de este país, que yo no reconozco como ese partido, y yo lo digo también abiertamente, no lo reconozco como ese partido socialista de su momento, ¿no? Pero sobre todo enhorabuena, porque puede ser el inicio de algo que vaya bien. Estamos con el pueblo venezolano, no es verdad que haya una oposición. Muy acertado también su comentario sobre dónde está esa izquierda para criticar la masacre que se está viviendo en Irán. Y me quedo muy preocupada por la dimensión internacional que plantea para Europa, con Rusia, con el Islámico y sobre todo con una estrategia de dinamitar democracia. Porque usted lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? Con esa gente que se manda a Estados Unidos para alterar el orden social, y eso me preocupa. Yo tengo amigas venezolanas y amigos venezolanos que me dicen, cuidado, porque España está en un camino que a mí me recuerda el camino que se originó, o sea, que iniciamos en mi país, y mira dónde estamos. Y por supuesto el petróleo tiene que volver a Venezuela y repartirse los beneficios entre los venezolanos, que es uno de los países más ricos del mundo. Así que ánimo, adelante, y con ustedes. El negocio no está en el Muchas gracias, y si me permite, eliminando este centro de gravedad de este cáncer madurista chavista de Venezuela, salen beneficiadas las democracias de Iberoamérica, y también salen beneficiados las democracias de Europa, por supuesto, y probablemente el resto del mundo, porque se le corta un financiamiento radical a los islamistas estos terroristas. Y se da el caso de Venezuela va muy bien, se los puedo decir. La visita de María Corina Machado ahora a Washington, eso va a poner muchos puntos sobre las IES a favor de la democracia venezolana. Y como dije yo en otras entrevistas, el régimen moribundo madurista chavista que está en Venezuela, representado por Delcy, están rendidos, lo que están son recibiendo instrucciones de la administración de Estados Unidos. Y la ventaja que tenemos nosotros venezolanos con la administración de Estados Unidos, que 3 de los halcones republicanos que están encargados de Venezuela son 3 halcones que conocen muy bien la situación venezolana, y en especial el secretario Marco Rubio. Así que cualquier información que digan que Delcy está haciendo esto, que Delcy está haciendo lo otro, eso está controlado. Claro, porque viene de la orden, viene de Estados Unidos, claro, al final directamente. La orden de Estados Unidos, ellos están rendidos, ellos no hay negociación, con ellos no se puede negociar. Ahí se sientan en la mesa para recibir las instrucciones de la administración Trump, que coincide con las líneas democráticas de nuestra líder María Corina Machado. Y otra cosa que he dicho, si Trump se ve forzado a dar la orden de del segundo ataque, y voy a ser claro, no es un ataque a Venezuela, no es un ataque al pueblo venezolano, es un ataque al régimen criminal narcoterrorista que tiene secuestrada
a la nación venezolana. Si da la orden mi percepción, es que no va a haber extracción. Va a haber eliminación física de Diosdado, de Granco y de cualquier otro violador de derechos humanos. Pues... Y lo repito, para la izquierda radical. Es la previsión. Nosotros los venezolanos que estamos en la diáspora, el 99,99% avala las acciones de nuestro aliado Estados Unidos de América, porque coinciden con los intereses de la nación venezolana. Y dentro de Venezuela, más del 90%, pero no pueden manifestarse. Esa es la realidad. Señor Molina Tamayo, muchísimas gracias. Me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. Gracias a ustedes y gracias al pueblo de Málaga, que siempre nos ha apoyado, ¿no? Y como digo, yo soy hispano-venezolano y muy agradecido con el pueblo español y ese gran país que se llama España, que lo llevo en mi corazón. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Que no te he podido, Joaquín, porque me quedo sin tiempo. Es un tema que tiene mucho tiempo. Por eso, que volveremos, seguro que volveremos. Yo soy muy amigo del almirante Carlos Molina Tamayo y es un gustazo que haya estado aquí esta mañana con nosotros, y creo que es una persona brillante y una persona que tiene mucho que decir de Venezuela. Sí, que conoce muy bien, además la maneja muy bien la información. Me gustaría conocer en otros la opinión de Joaquín, que siempre es inteligente y siempre suma y aprendemos de él, la verdad. Bueno, Joaquín Ramírez, Esther Molina, Juan Carlos Robles, mil gracias a los tres por haberme acompañado esta mañana. Yo me tengo que ir porque tenemos que seguir, que todavía nos quedan historias que contarles. Antes de continuar, sí que vamos a hacer parada en redacción. Saben que siempre nos vamos a la redacción para ver en qué asuntos están trabajando nuestros compañeros de informativos. María José Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues pendientes de vosotros y de otros asuntos que también son noticia y que van a formar parte del contenido de nuestros informativos de la radio y de la televisión. Hoy vienen marcados por diferentes sucesos. El primero de ellos lo acabamos de conocer. Ha confirmado Policía Nacional el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven. Fue anoche, apareció junto a su vehículo en el barrio malagueño del Puerto de la Torre. El cuerpo, según Policía Nacional, no presentaba signos aparentes de violencia. Actualmente lo que está esperando Policía Nacional es el resultado de la autopsia para determinar las causas concretas del fallecimiento. Como les decíamos, en el Puerto de la Torre, encontrado ese cadáver de una joven junto a su coche. Y otro suceso que también nos ha puesto los pelos de punta: hay 5 personas detenidas con la desarticulación de una organización dedicada a robar en viviendas. Elegían entre las zonas de Mijas y Marbellas muy bien a sus víctimas y además entraban a los domicilios mientras que estas dormían, previstos de caretas de látex para que fuesen sus rostros irreconocibles. Explica Policía Nacional y Guardia Civil en sus notas de prensa cómo se ha desarticulado este grupo, que, como les decíamos, se dedicaba al robo de viviendas de lujo, especialmente en la zona de Marbella y de Mijas. Y en el capítulo económico, la Junta de Andalucía, que anuncia que mañana se reabre el plazo de solicitudes de las ayudas del bono alquiler joven. Dice la Junta de Andalucía que esta convocatoria cuenta con ayudas para el alquiler de 250 euros mensuales. Son ayudas dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven de alquiler, y lo que ha hecho la Consejería de Fomento es habilitar un espacio para solicitar estas ayudas en su página web, y también hay un manual para resolver dudas y la posibilidad de preguntar en torno a estas ayudas que, como les decimos, se ponen en marcha a partir de las 4 de la tarde de mañana. La convocatoria tiene intención de beneficiar a 15.000 solicitantes en toda Andalucía, según la Junta. Bueno, pues todas estas historias, muchísimas gracias, María José, se las van a contar nuestros compañeros de informativo, ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde, y a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de informativo de la radio en el 97.4. Nosotros nos vamos un minuto a publicidad, pero seguimos.
12:59, falta un minuto para la 1 de la tarde y les cuento ahora, se lo adelantaba al principio del programa, que el Día Mundial de Lucha contra la Depresión se conmemora mañana, 13 de enero, con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad mental, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda. El teléfono de la esperanza se ha convertido en un recurso esencial para muchas personas afectadas por esta patología. Malagueños que tomaron la buena decisión de levantar el teléfono y marcar cuando no encontraban sentido a sus vidas. La depresión es un cuadro clínico persistente, más frecuente en mujeres además que en hombres, y se calcula que la padece un 6% de los adultos en algún momento de su vida, Se asocia con un riesgo además elevado de suicidio. Para hablar sobre este asunto hemos invitado esta mañana a Aurelia González, que es psicóloga del Teléfono de la Esperanza. Bienvenida, Aurelia. Muchas gracias. Tenemos a José Miguel Arocena, que es médico jubilado y orientador en el Teléfono de la Esperanza también. Bienvenido. Muy bien. Y Elena Miralles, que acudió al Teléfono de la Esperanza por una depresión y descolgó ese teléfono. Sí. Bienvenida. Así es. Gracias. A ver, para empezar, para plantearlo, ¿es la depresión uno de los mayores problemas de salud mental o el mayor problema de salud mental que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad? ¿Qué pensáis? Pues que sí, que en la actualidad es uno de los mayores problemas que existen, ¿no? Porque además afecta a todos los ámbitos de la persona, ¿no? En el emocional, en el cognitivo, en el conductual. No solamente es estar triste en algún momento o no tener ganas de hacer cosas, sino es no poder hacer nada, e influye eso en todos los ámbitos de la persona. Claro, que te limita al final, ¿no? Efectivamente. En este caso, además, Elena nos lo puede contar en primera persona. ¿Cómo es la situación? ¿Qué vivías tú en aquel momento? La situación es algo vital, porque, bueno, o de muerte, mejor dicho, porque, es decir, es cierto que todos arrastramos un montón de cosas, pero cuando se viven experiencias límites como la que me tocó a mí vivir, yo soy superviviente del COVID y estuve bailando con la muerte un montón de tiempo, y te das cuenta que cuando no hay nada ni nadie que te pueda ayudar, o sales para adelante de alguna manera, entonces como que te agarras a lo sobrenatural. Y eso fue lo que me ayudó a mí a identificar incluso los patrones que yo tenía conductuales y todo desde muchísimos años antes, que yo había padecido depresión, como por ejemplo miedo al espacio abierto, un montón de cosas, y esa experiencia traumática fue la que me hizo tomar conciencia de qué es lo que me estaba pasando, y para poder batallar la depresión con la ayuda de los profesionales, para mí es importantísimo poder tener conocimiento de lo que está pasando. Pero el problema es que nadie nos enseña en la vida a vivir, nos enseña matemáticas, lengua, historia, pero a vivir no nos enseña nadie. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues llega un momento en que cuando nosotros decimos me agarro a lo sobrenatural, ¿yo qué hacía en el hospital? Elena, o te vas detrás de estos muertos que ves aquí en fila, que yo los veía a través del cristal, y yo decía, soy una de ellas, o a ver cómo hace. Entonces te tiras hablando meses, cuando nadie te puede ayudar, cuando los médicos venían o los enfermeros como astronautas. Tenías dolores por todos lados, deseabas la muerte porque no podías soportar los dolores. Entonces te das cuenta de que cuando ya vas pasando todo eso, que hemos vivido una vida muy errónea, sin ser nosotros mismos, proyectando lo que queremos ser para los demás, lo que no somos, con las preocupaciones del mañana. Y ahí te das cuenta que es una cosa que viene desde siempre. ¿Podemos batallarla? Sí, tenemos que identificarla. Tenemos profesionales que nos ayudan. Claro, y nosotros también tenemos armas poderosas para hacerlo. Claro, eso es lo importante, ¿no? Porque en qué momento, o sea, o dónde está el límite entre, bueno, pues estar triste a lo mejor, ¿no? O que no te encuentras bien, o que pasas una mala racha, a realmente decir, oye, es que esto no es una mala racha, no es que esté un poco más triste, es que tengo una depresión. Efectivamente, o sea, la depresión es un síndrome, ¿no? Es un síndrome, una enfermedad que tiene múltiples expresiones, ¿no? Expresiones de todo tipo. Cuando definimos nosotros la salud, que sería un poco sería lo contrario, digamos así, de la enfermedad, la salud tiene un trípode, se apoya en tres aspectos, ¿no? La salud física, la salud emocional o mental y la salud social, ¿no? Cuando se produce la enfermedad, cuando se produce la depresión, se resquebrajan todos los apoyos. Es decir, la expresión se realiza en toda su amplitud. Eso significa que a la hora de abordar el tema,
lo tenemos que hacer de una manera integrativa. Es decir, la depresión no es un problema cerebral, no está en el cerebro, sino está en la vida, en la historia, en la biografía de la persona, ¿no? Y entonces se trata un poco de encontrar en esa biografía, que se ha ido expresando además de determinadas maneras, se trata de encontrar en esa biografía qué elementos, qué situaciones son los que van a determinar en un futuro o en un presente pues esas expresiones propias de la depresión, la ansiedad, los trastornos de tipo inmunitario, la huida social, la pérdida de conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema importante sin lugar a dudas. Pero tampoco podemos olvidar una cosa, ¿no? Y es que las expresiones a nivel emocional, como puede ser pues, la ansiedad o los miedos, tampoco podemos psiquiatrizarlas. Es decir, son expresiones propias de la vida. Claro, ¿no? del día a día también, de vivirla, ¿no? Y hay que entenderlas como tales, ¿no? Y hay que entenderlas como tales y tratarlas como tales. Y yo creo que ahí el teléfono hace una labor realmente impresionante. Porque ayuda a gestionarlas, ¿no? A gestionar todo este tipo de situaciones. Aurelia, el teléfono de la Esperanza ha atendido a 15.400 personas en 2025. Yo no sé si esto es más que el año anterior, es menos. ¿Cómo estáis ahora mismo en el teléfono de la Esperanza? Sí, es que cada año hay un porcentaje mayor, ¿no?, de personas que acuden al teléfono para, bueno, con relación a la depresión, con patologías, pero también, y es una de las cosas que a mí me gustaría señalar con respecto al teléfono de la Esperanza, es para prevenir precisamente esas patologías. Es decir, en el teléfono de alguna manera se da herramientas, se ayuda a las personas a encontrar las herramientas para poder prevenir las patologías, como son pues, los distintos cursos que hay, los distintos talleres pues, relacionados con la autoestima, con el aprender a vivir con el dolor, en fin, determinados aspectos que nos pueden ayudar a prevenir, que eso en el fondo es el verdadero camino, ¿no?, con las personas. Cuando hablamos además de la depresión, hay que hacer un inciso especial en los jóvenes, en los adolescentes, y eso también lo veis en el teléfono de la Esperanza, a donde cada vez acuden más gente joven. Sí, efectivamente. Nosotros desde hace 3 años y pico hemos puesto en funcionamiento un proyecto que se llama el Chat de la Esperanza. Como es un chat que es el medio en el que los jóvenes mejor se comunican, pues va dirigido a jóvenes y adolescentes, y efectivamente ha sido así. El 90% de las personas que solicitan la ayuda tienen menor de 35 años. Y ahí los vemos que la mayor causa de solicitud de ayuda está relacionada con la depresión y con la conducta suicida. Elena, tú te encuentras en una situación, lo contabas antes, y llega un momento en el que descuelgas el teléfono y llamas al teléfono de la Esperanza. A partir de ese momento, ¿qué pasó? Pues a partir de ese momento contacté con personas maravillosas, me atendió hasta tal punto que al día siguiente ya me estaban recibiendo allí, y resulta que una de la persona que me atendió telefónicamente yo la conocía de mucho tiempo atrás. Y a partir de ahí, pues, me atendieron en una de las psicólogas, y me di cuenta, estando allí, de la labor que estaba haciendo Teléfono de la Esperanza, y yo quise ser voluntaria. Porque yo, después de esa experiencia traumática, me siento bien, me siento muy bien, tengo mucha paz cuando yo ayudo a la gente y me olvido de mis propias cosas. Entonces, la labor que están haciendo es increíble y yo quiero formar parte de eso. ¿Y cómo ayudas en el Teléfono de la Esperanza? Pues ahora mismo estoy en el departamento de acogida, recepcionamos a las personas que vienen y las vamos derivando a los departamentos correspondientes, pero también voy a formarme. Ahora voy a empezar el curso de desarrollo personal y, bueno, quiero seguir formando parte de eso. ¿Por qué es difícil diagnosticar la depresión? ¿Por qué creéis que es complicado? Pues yo creo que la dificultad parte de 2 aspectos en concreto. Por un lado, la inercia que existe a utilizar el diagnóstico como
como manera de relacionarnos con las cosas. Es decir, tenemos que diagnosticar, esto es una depresión, aquello es tal, aquello es cual, ¿no? Y poner nombre y apellido a todo, ¿no? Exacto. Y eso responde más a una iniciativa, a una necesidad de tipo académico, de una necesidad un poco para podernos situar con más facilidad, etc. Pero y la otra dificultad, parte de que la depresión es un tema que actúa muchas veces de una forma un poco silente, ¿no? Es decir, de una forma un poco poco expresiva, ¿no? Tiene sus puntos álgidos, en los cuales, bueno, pues evidentemente se expresa con más claridad, pero no siempre, ¿no? A veces está incardinada en la propia historia. Y si hablamos del trauma que puede originar o de la herida que puede provocar este problema, que puede hacer que aflore este problema, tendríamos que hablar de traumas de tipo, se llama trauma de tipo directo. ¿Qué te digo yo? Pues yo iba de viaje y perdí a toda mi familia, ¿no? Pues es un trauma directo, claramente identificable. Pero hay otros que están muy silentes. Por ejemplo, historias personales en las cuales, bueno, pues fui abusado. Y eso yo no lo he querido ver, y la forma de no verlo es taparlo, claro. Pero eso actúa. Hay una frase muy plástica que dice que el ojo siempre identifica lo que el corazón ha visto. De alguna manera esto funciona así, es decir, está ahí y a veces es necesario un trabajo no solamente personal, sino personal y bien dirigido para poner en valor toda esa situación que está en la base de lo que luego ocurre. ¿Hay estigma relacionado con la depresión y con las personas que sufren depresión? ¿Qué crees? Mira, yo quería añadir un poco que en realidad cualquier persona bajo unas circunstancias determinadas puede llegar a tener una depresión. Es decir, que no solo pensemos que las personas han tenido un trauma grandísimo y que, bueno, pues hay personas que han tenido una vida un poco a lo mejor como más equilibrada o más, por decir, normal, pero sin embargo en un momento determinado, pues por ejemplo, por eso una enfermedad o porque en un momento determinado uno pierde el sentido de la vida, algún aspecto de estos, pues llega a ese punto de una depresión. Es decir, que es un problema que a cualquier persona nos puede ocurrir en un momento determinado de la vida. ¿Y hay estigma o estamos cada vez normalizando más lo que son los problemas, la depresión y los problemas psicológicos en general? Sí, hay un estigma claramente. O sea, la enfermedad mental es una enfermedad que se gestiona mal por parte de la sociedad, que se encasilla mal, que se valora de una forma complicada. Vamos muy retrasados en cuanto a arbitrar todas aquellas medidas que puedan ayudar a personas que están atravesando por situaciones de ese tipo, que son, por otro lado, situaciones tremendas y que tienen una expresión a muchos niveles. Ya digo, yo lo dije al principio, no solamente a nivel mental, sino a nivel social y a nivel físico, no digamos ya en el aspecto concretamente del suicidio, ¿no? Que es una de las consecuencias muchas veces derivadas de todo este problema, al cual se están sumando además de una forma, entre comillas, entusiasta, la gente muy joven, ¿no? Es decir, está habiendo un verdadero problema porque cada vez son muy pocos los recursos a nivel comunicativo, a nivel de gestión personal, a nivel de conexión entre las personas, a nivel social, familiar, etcétera, para que puedan ayudar a que gente que tiene todavía un desarrollo todavía no avanzado, no suficientemente desarrollado en cuanto a su manera de expresarse, de entender las cosas, de controlar su impulsividad, etcétera, pues puedan gestionar esto con mejor... Y además no se conoce muy bien, ¿sabes? Ya para ir terminando, porque nos quedamos sin tiempo, me van a regañar hoy, me voy a pasar unos minutos hoy de programa, que es un tema muy interesante. Muy rápido. Pues que no se conoce y lo que no se conoce da miedo y entonces claro, mejor volvemos la cara. Por eso es importante también en los medios de comunicación, ¿no? Darlo a conocer. José Miguel, Aurelia, Elena, muchísimas gracias. Gracias a los tres por haberme acompañado esta mañana. Yo me voy corriendo porque saben que antes de despedirnos siempre nos gusta darles algunas recomendaciones culturales en nuestra agenda.
Agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con La Oreja de Van Gogh, que estará en el Mare Nostrum el 27 de junio con Amaya Montero, que saben que se ha vuelto a incorporar al grupo. Con ellos les dejamos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 de la mañana. Gracias.